vamos a estar estudiando este capítulo. Hemos venido, ¿no es cierto?, por todo el libro de Hebreos, ya estamos llegando al final, nos va a quedar solamente el capítulo 13, y hemos visto la magnitud de lo que es nuestro Señor Jesucristo y de lo que es el nuevo pacto que Él estableció a través de su sangre. El día de hoy, nosotros vamos a estudiar este capítulo y el mensaje, como lo tienen ustedes en las hojitas que les entregué, le puse por título Una carrera superior, la de la fe. Una carrera superior, la carrera de la fe. Amén. Y vamos a ir leyendo, vamos a ir separándolo en tres partes este mensaje. Vamos a leer primeramente los versículos 1 al 4, donde habla de que la carrera del Hijo de Dios y del Antiguo Testamento, de los santos del Antiguo Testamento, nos sirven de ejemplo a nosotros en el día de hoy. Luego vamos a ver que tenemos una seguridad del amor de Dios durante esta carrera que nosotros emprendemos, y eso está de los versículos 5 al 13. Y finalmente vamos a ver y gozar del poder de la gracia de Dios en medio de esta carrera, y eso está de los versículos 14 al 29, es decir, al final del capítulo. Entonces vamos a comenzar leyendo, y dice, vamos a leer del 1 al 4. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora. Te rogamos, Señor, que la presencia tuya y la presencia de tu Espíritu Santo estén aquí, que la palabra, Señor, que tú dejaste escrita para nosotros, la palabra Logos, Señor, se haga un rema en el día de hoy, Señor, pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, y podamos, Señor, entender los principios que tú quieres que entendamos, y no solamente entenderlos, sino que también podamos ponerlos por práctica. En el nombre de Jesús, haz aquello, Señor, con tu palabra para la cual tú la enviaste. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Gloria a Dios. Aquí nosotros vemos que el escritor de Hebreos nos presenta la carrera cristiana, la vida cristiana como una carrera. Él nos presenta la vida cristiana como una carrera de la fe. Y esta es una carrera que al final tiene un premio, un gran premio. Aquí él usa una metáfora, porque él dice, por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí cuando él está hablando de una carrera, nos está hablando de que nosotros vamos a salir todos corriendo ahora mismo y vamos a empezar esta carrera, sino que está hablando en una forma metafórica. Es una metáfora, lo cual es una figura literaria que nos sirve para identificar un término real con otro imaginario, entre los cuales hay algún tipo de semejanza. Todos nosotros conocemos lo que es una carrera, probablemente algunos de ustedes, que son más atléticos que yo, han participado en algún tipo de carrera, probablemente algunos de ustedes han participado en alguna maratón, y usted sabe que esto está representando prácticamente como una maratón, es decir, una carrera que no es una carrera de quién corre más rápido, sino que es una carrera de perseverancia, es una carrera de resistencia para ver quién llega hasta el final. Amén. Aquí la palabra que usa del griego el escritor de Hebreos, la palabra carrera, viene de una palabra griega agona. Y hay una palabra en español que suena muy parecido a esta, y es la palabra agonía. Y usted sabe, cuando nosotros escuchamos la palabra agonía, todos entendemos. Es más, muchas veces
La usamos cuando alguien, ¿no es cierto?, está muy cerca de morir y decimos está agonizando, es decir, está ahí en una lucha, está en los últimos momentos. Bueno, esta palabra en el griego tiene un significado que se usaba para conflicto, para lucha de todos tipos, batalla, combate, carrera. La vida cristiana se presenta a menudo en el Nuevo Testamento como una carrera, y una carrera en la que tenemos que perseverar, una carrera que es para un corredor que va a perdurar hasta el final, que tiene determinación. No es una carrera para cualquiera que se emociona en un principio solamente y dice, sí, yo voy a correr, voy a hacer esto por el Señor y esto otro, sino que es una carrera para perseverar, es una carrera que va a demandar todo de nosotros. ¿Amén? Amén. Y nosotros, si recordamos que la última vez que estuvimos estudiando el libro de Hebreos, hablamos del capítulo 11 y hablamos de la vida de muchos hombres y mujeres que fueron ejemplo para nosotros, hombres y mujeres de fe. Y dice que estos hombres y mujeres de fe, algunos de ellos corrieron de tal manera y lograron cosas que según el mundo, si los miraba, iba a decir, oh, estas son gente exitosa, miren lo que lograron, miren lo que vencieron. Ellos corrieron la carrera, pero también hubieron otros que corrieron la carrera por la fe, y que en lugar de conseguir, ¿no es cierto?, a lo mejor grandes cosas en esta tierra, ellos fueron considerados para el mundo como miserables, derrotados, que sufrieron y soportaron, y muchos de ellos incluso murieron a través de la espada. Sin embargo, ellos perseveraron hasta el final, y para Dios también son considerados héroes de la fe. También son considerados aquellos que lograron llegar a la meta final. Gloria a Dios. Sus vidas nos testifican a nosotros hoy en día la importancia de correr esta carrera como agrada a Dios. Y sabemos cómo agrada a Dios, lo vimos la última vez, la fe. Porque sin fe, dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, que el que corre esta carrera, crea que Dios existe y que es galardonador, es premiador de los que le buscan, es premiador de los que siguen y llegan hasta el final de la carrera. Entonces dice la palabra del Señor, por tanto nosotros, y cuando dice por tanto es porque está refiriéndose a todo lo que hablamos en el capítulo 11 y probablemente a todo lo que hablamos en los capítulos 1 al 11, antes, ¿no es cierto?, de llegar a este capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Aquí está usando otra palabra, otra figura literaria, no es que tenemos una nube aquí alrededor nuestro. Nosotros también usamos en español muchas veces cosas como había un mar de gente. Y no nos referimos a que había un mar físicamente, sino que nos referimos a que había mucha gente en el lugar, ¿verdad? Entonces aquí el escritor dice, también nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y esa nube de testigos se está refiriendo principalmente a todos los cristianos y a todas las personas de fe, a todos los creyentes en Dios que habían venido a través de todo el Antiguo Testamento. Y no quiere decir que ellos están allá arriba, mire, escúcheme bien, porque a veces hay una confusión en esto. Se muere una persona, ¿no es cierto?, un cristiano pasa a la presencia de Dios, y pensamos que está allá arriba y va a estar mirándonos a nosotros ahí, nuestra carrera. No, qué aburrido sería para ellos, porque a veces nosotros no corremos tan bien, a veces nosotros estamos ahí, no, sino que esto es también en un sentido figurado, que a través del testimonio de esas personas que lograron llegar a la meta, nosotros tenemos que animarnos para correr esta carrera y poder también avanzar y llegar hasta la meta. La gente dice, oh, tenemos un angelito más en el cielo. Pero la verdad es que sería bien triste que las personas, por ejemplo, si usted parte con el Señor, si yo parto con el Señor, y usted ve a sus familiares que no están sirviendo a Dios y usted está mirándolos, y usted poco menos que ve que se van a perder, usted no estaría gozándose en el cielo en la presencia de Dios, usted estaría sufriendo. Por lo tanto, no es en ese sentido literal, ¿ok?, sino que es un sentido representativo, simbólico, es una ilustración, ¿ok?, no es una revelación, es una ilustración que ellos, a través de su testimonio de vida, nos dejaron el ejemplo de que sí se puede.
puede. Amén. Amén, amén. Sí se puede. Gloria a Dios. Entonces dice, por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo vamos a correr esta carrera? Primero que nada, nosotros tenemos que despojarnos. Despojarnos quiere decir que nos vamos a sacar de todo peso que tenemos. Dice, de todo peso y del pecado. No solamente del pecado nos despojamos, sino también del peso. Hay cosas que no son pecado. Mire, escúcheme bien. Hay cosas que a veces no son pecado, pero que pueden ser un peso en nuestra vida cristiana. Por ejemplo, si usted pasa mucho tiempo en la internet, a lo mejor no es pecado, pero es un peso porque a lo mejor usted está usando ese tiempo que podría estar en la presencia de Dios, estudiando la palabra, estudiando la escritura, lo está usando en otras cosas. ¿Ok? Por ejemplo, ir a ver un partido de fútbol no es pecado, pero si usted pasa, ¿no es cierto?, viendo los partidos de fútbol y nunca dedica tiempo a Dios para buscar de Dios, entonces se convierte en un peso esa situación. Amén. Y así muchas cosas más. Entonces no es una cosa de decir, ¿está bien que haga esto? ¿No está bien que haga esto otro? No, usted, buscando del Señor y en la presencia de Dios, tiene que orar, tiene que clamar a Dios, tiene que entrar en esa comunión con Dios para que Dios le muestre las cosas que son pecado en su vida para que usted se vaya despojando. Aquí los griegos, ellos estaban acostumbrados, ¿no es cierto?, a tener las competencias atléticas. Y de ahí vienen muchas de las cosas que nosotros conocemos ahora como los Juegos Olímpicos. Entonces dice que cuando ellos se preparaban, ellos corrían y se ponían pesos extras en los brazos, en las piernas, para que cuando llegara el momento de la carrera, entonces ellos se los sacaban y iban livianitos corriendo. Y a veces se refiere también no solamente al peso que ellos se podían sacar así, sino que también la palabra griega se refiere al peso, ¿no es cierto?, a la grasita que estaba en el cuerpo, que tenían que sacarla a través del ejercicio, ¿no es cierto?, a través de la disciplina. Gloria a Dios. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces nos despojamos del peso y del pecado. El pecado aquí principalmente del que está hablando, si usted lee todo el capítulo 11 y los capítulos anteriores, usted se va a dar cuenta que el pecado del que está hablando es el pecado de la incredulidad. La incredulidad nos deja a nosotros separados de recibir todas las cosas buenas de Dios. La palabra del Señor nos dice en los evangelios que el Señor Jesucristo en algunos lugares no pudo hacer cosas, milagros y sanidades como Él acostumbraba a hacer a causa de la incredulidad de ellos. Amén. Entonces, el pecado del cual nosotros también tenemos que despojarnos, de acuerdo al capítulo 12, es el pecado de la incredulidad, de no creer lo que Dios dijo, de no creer a la palabra de Dios. Ese es el pecado principal del que tenemos que despojarnos, además de todas las cosas que son peso en nuestra vida. Amén. Y dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese es el mayor ejemplo que nosotros tenemos, la carrera del Hijo de Dios. Ya vimos a través del capítulo 11 los ejemplos de esta gente del Antiguo Testamento, de estos santos y creyentes del Antiguo Testamento que nos mostraron a nosotros que ellos corrieron hasta el final, que ellos vencieron las pruebas, que a ellos no les importó ni siquiera a veces sus propias vidas para poder alcanzar el propósito de Dios. Y ahora nosotros vemos el ejemplo del Señor Jesucristo, puestos los ojos en Jesús. Y usted sabe lo que quiere decir poner los ojos en Jesús. Quiere decir que sacamos los ojos de toda otra cosa, de toda otra persona, de toda otra situación que nos aparta del propósito de Dios para nuestras vidas, que nos aparta del llamado de Dios eterno para nosotros. Entonces ponemos nuestros ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Él no solamente es el autor, el que creó esta fe, sino que Él también la llevó a cabo, la consumó. Y dice la palabra que el que comenzó en nosotros la buena obra,
también la va a perfeccionar hasta el día de la venida del Señor Jesucristo. Entonces tenemos en quién confiar, tenemos en quién poner la vista, en el Señor Jesucristo. Y dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él, el Señor Jesucristo, por el gozo puesto delante de él fue capaz de soportar el oprobio, la deshonra, la vergüenza, como lo trataron. La incredulidad de la gente por el gozo puesto delante de él. ¿Y cuál era el gozo puesto delante de él? El que él un día nos iba a ver a nosotros, a ti y a mí, salvos, a ti y a mí redimidos, a ti y a mí como nuevas criaturas, a ti y a mí como vencedores. Aleluya. Por el gozo, él sufrió la cruz. Y la cruz, como hemos visto, era uno de los castigos y sufrimientos más grandes que existían en el tiempo del Señor Jesús y que lo sufrían los más grandes criminales. Sin embargo, el Señor Jesucristo, dice la palabra, que Él no pecó. Él no pecó, no hubo pecado, no se halló pecado en Él, no hubo engaño en su boca. Sin embargo, Él sufrió por nosotros. Gloria a Jesús, gloria. Considerad, dice versículo 3, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerándolo a Él, nuestro ánimo no debería desmayar, porque lo que nosotros hemos pasado no es nada comparado con lo que el Señor Jesucristo pasó. Lo que nosotros hemos pasado hasta el día de hoy no es nada comparado con lo que los santos del Antiguo Testamento, muchos de ellos tuvieron que pasar. Se recuerda que decíamos que la historia dice que el profeta Isaías, el gran profeta de Dios, el profeta que trajo esta revelación de Dios, esta profecía mesiánica de la venida del Señor Jesucristo, dice la historia que él fue aserrado. Y no solamente él, sino que si nosotros vemos la historia de los apóstoles, algunos fueron crucificados, otros fueron apedreados, otros fueron tirados en ollas de aceite hirviendo. Entonces nosotros tenemos que considerar al Señor Jesucristo primeramente y a todos estos santos del Antiguo Testamento y del primer siglo, que dice que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Quizás lo que nosotros sufrimos a veces es que un hermano o una hermana no nos salude, que una persona nos ignore y cosas semejantes, pero eso realmente no es nada comparado con lo que estos hermanos pasaron y con lo que el Señor Jesucristo pasó en la cruz del Calvario. Por eso dice que tenemos que considerar. Considerar quiere decir que ponemos nuestros ojos en algo atentamente. Atentamente ponemos nuestros ojos y no los sacamos de allí por nada ni por nadie. Amén. Gloria a Dios. Y el versículo 4 dice, porque no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Es decir, ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, probablemente de los que me están viendo a través de este video, ninguno hemos tenido que sufrir hasta la sangre, que nos pusieron una espada en el cuello, ¿no es cierto?, para decirnos que renegáramos del Señor. Ninguno de nosotros hasta el momento hemos tenido que sufrir, ¿no es cierto?, la muerte, o hemos tenido que nos han cortado un miembro de nuestro cuerpo o algo así por causa de Cristo. Ninguno de nosotros todavía. Ellos a los que se les escribía aquí, tampoco en ese momento. Ellos estaban siendo perseguidos, ellos estaban siendo maltratados en algún sentido, pero todavía no habían sufrido hasta la sangre, todavía el templo no había sido destruido, todavía la persecución de lleno no había comenzado. Entonces le dice, a lo mejor ustedes están, sus familiares no los quieren mucho, están perdiendo algunos de sus bienes, algunas cosas, pero todavía no han llegado a sufrir hasta la sangre, hasta perder la vida por causa de Cristo. Por lo tanto, dice que tenían que mantenerse firmes. El versículo 5, y es lo que continúa, ¿no es cierto?, hablando de la seguridad del amor de Dios durante esta carrera. La seguridad del amor de Dios. Estos cristianos se habían olvidado de las verdades básicas de la palabra de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Entonces habían olvidado de ello, porque dice, ¿ya habéis ya olvidado esto? ¿Y qué es lo que dice? Les trae a colación, les trae a la mente Proverbios capítulo 3 versículo 11, donde dice, hijo mío, no menosprecies la
disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios nos trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Fíjese, la palabra del Señor aquí nos está hablando de la necesidad de disciplina. Hay dos tipos de disciplina, una disciplina instructiva, ¿no es cierto? Y otra que ya es una disciplina correctiva. La primera disciplina, que es instructiva, se nos instruye, se nos enseña cómo tenemos que hacer las cosas. Pero si no se presta atención a esa disciplina instructiva, va a venir la disciplina correctiva, ¿ok? Entonces, esa palabra disciplina quiere decir disciplinar, ¿no es cierto?, criar o educar a un niño. Ellos se estaban quedando como niños espirituales y tenían que recibir esa disciplina para que pudieran crecer y madurar. Amén. No es un castigo en el sentido estricto de la palabra, porque a veces pensamos, oh, el Señor me castigó. Cuando estamos sufriendo, pasando cosas, pensamos que el Señor nos está castigando. Pero el castigo es obra de un juez y la disciplina es obra de un Padre amoroso. Amén. La disciplina es obra de un Padre amoroso. El castigo se aplica para confirmar la ley, pero la disciplina se aplica como prueba del amor de un padre por ese niño. Demasiadas veces nosotros nos rebelamos en contra del Señor cuando estamos sufriendo. A veces se nos ha enseñado un evangelio que no es el evangelio del Señor Jesucristo. Se nos ha enseñado un evangelio donde usted no va a sufrir nada, donde usted va a caminar por un camino de rosas, de flores, donde todo va a ser suave. Pero no es así. El mismo Señor Jesucristo nos habló y nos dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. También dice el salmista que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Es decir, van a venir aflicciones sobre tu vida y sobre mi vida. Si nosotros somos verdaderos hijos de Dios, van a venir aflicciones. Y parte de esas aflicciones el Señor las permite. El Señor las permite porque Él nos ama y quiere que nosotros podamos crecer espiritualmente. Si nosotros leemos los versículos 5 al 8, vemos que la palabra hijo o hijos aparece 6 veces allí. 6 veces aparece esta palabra y dice que si nosotros no recibimos la disciplina, entonces no somos hijos de Dios, no somos hijos legítimos de Dios. Hay algunas personas que piensan que ya llevan muchos años en el Evangelio, que porque llevan tantos años en el Evangelio, ya ellos no van a pasar por ningún tipo de disciplina. Hay algunos que piensan porque ya son mayores en años, no van a necesitar ser disciplinados por el Señor. Uno puede haber recorrido mucho camino en el Evangelio, puede llevar 20 o 30 años en las cosas de Dios, y eso no quiere decir que usted no va a recibir la disciplina. Dios va a permitir la disciplina. Y es más, nos dice a nosotros cómo debemos recibir esta disciplina. Nos dice, no menospreciéis la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él. No tenemos que desmayar. Yo no sé cuántos de ustedes cuando han pasado por momentos difíciles se han sentido como que quieren desmayar, como que el desánimo quiere venir sobre sus vidas. A mí me ha pasado, hay momentos que han sido difíciles donde uno como que pareciera que está perdiendo las fuerzas. Pero aquí el Señor nos dice que no desmayemos, que no nos desanimemos cuando somos reprendidos por el Señor, cuando el Señor permite las aflicciones en nuestras vidas. ¿Por qué sufren los justos?, se preguntan muchos. Cuando usted está sufriendo, quizás también se ha preguntado, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Yo he escuchado a las personas decir, ¿qué hice? ¿Qué hice yo? Pobrecito de mí o pobrecita de mí, ¿por qué me sucede esto a mí? La palabra del Señor nos dice que los que quieren vivir piadosamente también van a sufrir persecución. Pero voy a mencionar aquí muy rápidamente algunas de las causas por las cuales
los cristianos, nosotros, los creyentes cristianos, sufrimos, ¿ok? No son todas, pero voy a mencionar algunas. Número 1, una de las razones por las que sufrimos, y probablemente usted va a decir amén y amén, es por nuestra propia insensatez y por nuestro propio pecado. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20, dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Es decir, muchas veces nosotros vamos a sufrir consecuencias de nuestras propias acciones, faltas de sabiduría o por nuestro propio pecado. ¿Ok? Otra de las razones por las que sufrimos es por tomar una posición a favor de la verdad. Cuando usted toma una posición a favor de la verdad o de la justicia, usted va a sufrir por causa de eso. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14 dice: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Entonces, cuando usted toma una posición a causa de la verdad, de la justicia, de lo que es correcto, usted también va a sufrir. ¿Amén? Amén. Otra causa por la que podemos sufrir es por algún pecado en nuestras vidas. El apóstol Pablo nos dice que nosotros tenemos que examinarnos. En el capítulo 11 de Corintios nos habla de que nosotros nos examinemos a nosotros mismos y veamos, ¿no es cierto?, qué cosas están mal en nosotros para que podamos arreglarlas. Porque si no las arreglamos nosotros, ¿no es cierto?, Dios va a tener que disciplinarnos. Va a tener que poner una disciplina correctiva en nuestras vidas. Por lo tanto, es tiempo de que nosotros arreglemos lo que tenemos que arreglar en nuestras propias vidas. Es más, a veces la disciplina, aunque usted no lo crea, puede llegar hasta causar la muerte física de una persona. Porque el Señor a veces tiene que sacar a una persona de esta tierra en parte de su disciplina para que esa persona se salve eternamente. La cuarta razón que uno puede sufrir es por pecados pasados en la vida. ¿Pero cómo? ¿Acaso no somos nuevas criaturas? Sí, somos nuevas criaturas. Pero las consecuencias del pecado, usted las va a tener que llevar muchas veces. Si usted, por ejemplo, tenía una deuda grande, usted debía miles de dólares en una tarjeta de crédito o en algo, usted va a tener, y usted se convierte al Señor justo cuando tenía esa deuda de $50,000, usted igual la va a tener que pagar, y mayormente todavía porque usted es un hijo de Dios. Va a tener esa cuenta, y si usted no la paga, probablemente usted va a ir a la cárcel. Entonces muchas veces vamos a sufrir como consecuencias de pecados pasados. Dice Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y él está hablándole aquí a creyentes. Amén. Otra razón por la que podemos sufrir es una razón muy elevada como la que nosotros vemos en la vida de Job. Job fue un hombre, un justo de Dios, un siervo de Dios que él sufrió porque Dios permitió que él sufriera para hacer callar, para tapar la boca del diablo, de los demonios, de los ángeles en el cielo que pudieran ver y la gente en la tierra, que él no estaba sirviendo a Dios solamente por una ganancia o por algo que Dios le daba, sino que él estaba sirviendo a Dios porque él realmente amaba a Dios. Entonces, la palabra del Señor muestra claramente de que Job sufrió por causa del Señor. Dios lo permitió. Dios permitió que pasara por eso. No siempre las cosas que usted está pasando son necesariamente por una situación de pecado o por una situación así. No lo tome así. A veces Dios está permitiendo cosas en su vida para que usted realmente pueda entrar incluso en una comunión más íntima con Él. Al final de todo el sufrimiento de Job, si usted lee el capítulo 42, dice: Job de oídas te había oído, y eso que él era un hombre, el Señor daba testimonio, Dios daba testimonio de que él era un hombre justo. Sin embargo, Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir,
llegué a conocerte, entré en una íntima y profunda relación con Dios como nunca antes la había tenido. ¡Gloria a Dios! Amén, amén. Una otra razón que hemos mencionado anteriormente es que algunos sufren por causa de la fe, ¿no es cierto? Como lo vimos en el capítulo 11, algunos fueron librados de la espada, pero también dice que otros fueron muertos, que otros anduvieron errantes, que otros anduvieron de aquí para allá, que otros anduvieron, no tenían un lugar donde vivir, perdieron todo por causa de la fe en el Señor. Muchos murieron creyendo y confesando, dice, lo que ve la promesa de Dios sobre sus vidas. Llegamos a una séptima razón por qué la gente sufre. Porque el Señor dice, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Usted es un hijo legítimo si usted está siendo disciplinado por Dios. Así que antes de que comenzar a decir, bueno, ¿por qué a mí? Podemos preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué tú estás permitiendo esto en mi vida? Muéstrame. Y el Señor le va a mostrar la razón. También dice 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 al 7, que Dios permite el sufrimiento para que nosotros recibamos el consuelo de Dios. Cuando usted sufre y busca al Señor, usted recibe consuelo de Dios, alivio de Dios, ánimo de Dios. Y así nosotros podamos también consolar a otros que pasan por el mismo sufrimiento que nosotros pasamos. Porque ¿quién puede ayudar a una persona que está teniendo problemas en su matrimonio y que el Señor le dio la victoria, sino la persona que pasó por eso? ¿Quién puede ayudar a otros que están pasando problemas con sus hijos, que están en rebeldía, que se han alejado del Señor, sino aquellos que han pasado por eso y lo han superado? Esas personas pueden ayudar a otros. Hay cosas que nosotros nunca las vamos a entender si no pasamos por ellas. Y dice aquí que el Señor nos da consuelo en medio de nuestras aflicciones para que podamos también ayudar a otros que pasan por las mismas aflicciones. Así que, frente a esto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, dice el versículo 5, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y esa es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Y qué hacíamos? Los venerábamos, los respetábamos, los honrábamos, sobre todo si usted tiene más de 40 años. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por poco tiempo, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero es decir, el Señor, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, para las cosas que tienen valor, que son de vida eterna. Amén. Y aquí viene una verdad grande e importante. Versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En un principio, ninguna disciplina nos trae gozo. O cuando usted era niño, si usted puede recordar, cuando usted era niño y su padre le iba a pegar, usted decía, no, mamita, no, nunca más. Pero después usted cuando crece, usted recuerda que esa disciplina le ayudó a usted para que usted no fuera quizás un criminal en su vida, para que usted su vida no viviera una vida desperdiciada, para que usted pudiera ser una persona de bien. Entonces dice que ninguna disciplina es causa de gozo, pero al final, a la larga, nos va a producir algo bueno. Así que cuando estemos sufriendo, cuando estemos pasando por la disciplina de Dios, cuando el Señor permite el quebrantamiento en nuestras vidas, usted tómelo desde otra perspectiva. Piense que es porque el Señor le ama, le está disciplinando y que lo que va a salir de eso va a ser algo para bien, algo para la gloria de Dios. Amén. Amén, amén. Y el versículo 12 nos viene y nos da una palabra de ánimo. Dice,
después de todo esto que hemos visto, recuerde que estamos hablando de esta carrera de la fe, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces nos está diciendo, levántese, levántese. ¿Qué pasa cuando entra el desánimo? Normalmente hay unas caricaturas de Charlie Brown que a veces él camina como desanimado, ¿no es cierto?, con sus hombros caídos y como cabeza cabizbajo, ¿no es cierto? Pero aquí nos dice, por lo cual, por todo esto que hemos visto, porque no hemos sufrido hasta la sangre, porque la disciplina de Dios es porque nos ama, porque tenemos ejemplo de la gente del Antiguo Testamento. Por todo esto, levanten las manos, levanten el ánimo. En otras palabras, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Unas rodillas paralizadas no le permiten a usted correr. Quítese el peso que lleva encima. Ninguno de nosotros se nos ocurriría ir a una carrera, ¿no es cierto?, llevándonos un saco de papas a la espalda. ¿Por qué? Porque sería algo muy pesado, no podríamos correrlo así. Por eso que nosotros tenemos que animarnos a nosotros mismos, levantar las manos y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para nuestros pies. Y no solamente en esta carrera corremos solos, ayudamos a otros. Amén. Mire, en el mundo la gente a veces para alcanzar puestos, para alcanzar posiciones, pisotea a otros, habla mal de otros. Pero aquí nos está diciendo que nosotros hagamos sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Hay personas que van en diferentes posiciones en esta carrera. Hay gente que está tirada a la orilla del camino, a la orilla de esta carretera donde vamos corriendo. Pero nos dice que nosotros no siga corriendo solo. Usted pare y en el nombre del Señor levante. De la palabra como la dio Pedro, que dijo, no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces ayudemos a otros que están caídos. A veces están caídos por su propio pecado, a veces están caídos por otras circunstancias. Usted denle la mano, levántelos en el nombre del Señor para que ellos puedan llegar a la meta también. Amén. Y entramos a la última parte de este capítulo, que dice que va desde el versículo 14 al 29, y aquí nosotros podemos ver el poder de la gracia de Dios en medio de la carrera. Aquí nosotros vemos la gracia de Dios. El versículo 14 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, seguir la paz es algo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que buscar la paz con las personas, en cuanto de nosotros dependa. Si usted, ¿no es cierto?, va y busca la paz con las personas y la persona ya no quiere hacer la paz con usted, bueno, ya no depende de usted. Amén. Pero usted haga su parte, seguir la paz con todos y la santidad, es decir, apartarse de todo tipo de pecado, sin la cual nadie verá al Señor. Y el versículo 15 nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dejar de alcanzar la gracia de Dios es algo terrible, es algo tremendo. Porque nosotros por la gracia de Dios somos lo que somos y estamos donde estamos. Y si dejamos de alcanzar la gracia de Dios por nuestra testarudez, entonces va a ser algo muy dañino para nuestras vidas. Mirad que ninguno, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura nos habla de una raíz de amargura. Fíjese que una raíz no se ve hasta que usted la saca. Hace poquito saqué yo unas zanahorias, unas carrots, y saqué, ¿no es cierto?, tuve que picar un poquito la tierra y saqué mi primera poquita cosecha de unas zanahorias. Usted no las ve. Una raíz de amargura usted no la ve. La raíz de amargura puede entrar en la vida de una persona por diferentes cosas, por diferentes razones, donde la persona empieza a quejarse en lugar de estar dándole gracias a Dios. La persona empieza a amargarse a veces porque está siendo disciplinada por el Señor o porque simplemente el Señor ha permitido sufrimiento en su vida. La persona empieza a amargarse, empieza a hablar. Cuando ha sido maltratado por otro, la persona empieza a hablar incluso de eso y empieza, ¿no es cierto?, a crearse una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura, lo terrible de esta raíz que no es que le quede solamente a usted en su corazón. Si usted habló
porque usted tenía una raíz de amargura en su corazón, contaminó inmediatamente a otra persona. Entonces, si usted dice, no, mira, ¿sabes qué? El líder a mí de la iglesia no me gusta porque no me gusta cómo enseña o cómo predica, porque creo que esto y esto otro, usted tiró ya una raíz de amargura y empezó a infectar a otras personas. Y eso es malo, dice la palabra del Señor. Eso puede hacer que usted deje de alcanzar la gracia de Dios. No sea, continúa diciendo, que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Él desechó la primogenitura, él desechó, dice, el derecho de ser el hijo mayor que recibía una doble porción de todas las cosas. Había una herencia que estaba incluida con ese derecho, pero él, mire, dice aquí, no sea que haya algún fornicario. Y si usted lee la palabra, usted no va a encontrar en el libro de Génesis que esté hablando de que Esaú era un fornicario en el sentido de que estaba cayendo en inmoralidad sexual. Pero aquí se está refiriendo más en un sentido simbólico, en el sentido de que usted vaya a dejar las cosas que tienen valor eterno, las cosas de Dios, por un placer temporal de las cosas de la carne. Por eso dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Él quiso tener, es rico comer, ¿verdad? Sobre todo cuando uno tiene hambre. Pero él cambió esta cosa que tenía un valor eterno, un valor tremendo, porque él podría haber sido, ¿no es cierto?, un antecesor del Mesías que iba a venir a la tierra. Sin embargo, él vendió, dejó eso, por tener una satisfacción momentánea, temporal. Él dejó su primogenitura. Y después cuando él se dio cuenta, ¿pero de qué se dio cuenta? De que estoy perdiendo porque venía una herencia con esto. Entonces él quiso procurarla y ya fue demasiado tarde. Ya no la pudo obtener. Por lo tanto, continúa aquí diciendo y empieza a hacer aquí una comparación tremenda entre el monte Sinaí y el monte Sión. Voy a leerlo todo de corrido y luego voy a explicar algo. Versículo 18 en adelante dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. El mismo Moisés dijo eso. Si no, y aquí viene la comparación, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez justo de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces entramos en una comparación. Cuando se dio la ley allá en el monte Sinaí, por causa del pecado de la gente, si usted lee en Éxodo 32 en su casa, murieron 3.000 personas. Ese mismo día, 3.000 personas. Pero cuando vino el Espíritu Santo de Dios en la era de la iglesia, en la era del nuevo pacto, 3.000 personas alcanzaron salvación. Fíjese la gran diferencia que hay. ¡Aleluya! Entonces el tremendo contraste que hay en el monte Sinaí fue marcado por el miedo y el terror. El monte Sión es un lugar de amor y perdón. El monte Sinaí está en el desierto. El monte Sión está en la ciudad del Dios viviente, la ciudad de Sión. El monte Sinaí habló de las cosas terrenales. El monte Sión habla de las cosas celestiales. En el monte Sinaí solo a Moisés le era permitido acercarse a Dios. En el monte Sión, una compañía de muchos millares de ángeles, una congregación completa era invitada a acercarse a Dios. ¡Aleluya! En el monte Sinaí fue caracterizado porque los hombres estaban con miedo y estaban culpables. En cambio, en el monte Sión
nos damos cuenta que los justos son hechos perfectos. Amén. Gloria a Dios. En el monte Sinaí Moisés era el mediador, pero en el monte Sión Jesús es el mediador, porque Él es el mediador de un nuevo pacto. Aleluya. En el monte Sinaí el viejo pacto trajo cosas que eran ratificadas con sangre de animales. En cambio, en el monte Sión el nuevo pacto es ratificado con la sangre preciosa del Hijo de Dios. En el monte Sinaí todo es sobre la exclusión. La gente tenía que mantenerse alejada de la montaña. No podían entrar. Si un animal se acercaba, tenía que ser apedreado, tenía que ser cruzado con una lanza. ¿Por qué? Porque se les estaba enseñando la santidad de Dios. Amén. Para que ellos pudieran entender lo que es la presencia pura, santa y justa de Dios. Amén. En el monte Sión todo es una invitación. El Señor nos invita a ir a Él. El Señor nos invita a que nos acerquemos a Él con corazones sinceros. En el monte Sinaí, dice que el monte Sinaí, ¿no es cierto? Es un monte donde la gente tenía miedo, no podía acercarse, ni siquiera los sacerdotes. Ni siquiera los sacerdotes podían acercarse, tenían que mantener, había ahí una separación, algo tuvieron que hacer ahí, una rejita para que hasta ahí nomás llegaran. Sin embargo, en el nuevo pacto, el Señor Jesucristo dice que rasgó el velo, ¿no es cierto?, de arriba a abajo. Amén. Aleluya. Y por Él podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. No deberíamos venir al monte Sión como si fuéramos al monte Sinaí. No debiéramos venir así, con miedo, no. Tenemos que entrar confiadamente, sin titubear. Debemos acercarnos a Dios. La idea está clara aquí en este pasaje. La superioridad del nuevo pacto se vuelve a repetir. ¿Cómo iban a poder los cristianos judíos querer regresar al antiguo pacto? Y no solamente los cristianos judíos de ese tiempo, los hebreos de ese tiempo, sino que hay gente a veces en el tiempo de hoy, en el año 2020, que quieren regresar a las cosas del antiguo pacto. Y el Señor nos llama a nosotros para que nosotros no volvamos al antiguo pacto. Aleluya. Amén. Para que nosotros no dejemos nuestra primogenitura celestial, para que nosotros no despreciemos la voz de Dios. Amén. Versículo 25, mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Amén. ¿Por qué debemos considerar la voz de Dios? Porque la voz, mire, la voz que se habló en el monte Sinaí, aquellos que no la escucharon, no pudieron escapar, llevaron las consecuencias. Toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución en ese tiempo. Aquellos que pecaron, sus cuerpos cayeron en el desierto. Aquellos que rechazaron la ley de Moisés murieron sin misericordia. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande, si no escuchamos la voz de Dios? Versículo 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces la palabra del Señor nos dice aquí que tenemos que prestar atención a la voz de Dios, porque la voz de Dios va a hacer remecer todas las cosas. Nosotros estamos viviendo un tiempo donde el Señor está moviendo, está remeciendo todo. Todo se está moviendo en la política, en las iglesias, en los países en general. Todo está siendo removido porque el Señor va a tener que sacar, va a tener que hacer caer todas aquellas cosas que no tienen ninguna firmeza en Él, en la palabra de Dios, en el nuevo pacto. Entonces dice una vez más, y voy a mover no solamente la tierra. Cuando el Señor hablaba en el monte de Sinaí, la tierra dice que temblaba. Dice, aquel Sinaí tembló, por la presencia de Dios tembló. Pero ahora nos dice que no solamente la tierra va a temblar, sino que aún los cielos van a ser conmovidos. Todas las cosas van a ser conmovidas. Las potencias de los cielos serán conmovidas.
Y esta frase dice que el Señor va a remover todas las cosas. Así que nosotros recibiendo un reino inconmovible, porque el reino del Señor es inconmovible, no se mueve, los imperios caen, los políticos caen, pero el reino de Dios es inconmovible, aleluya. Y porque el reino de Dios es inconmovible, nosotros tenemos que servir a Él con temor y reverencia. Si la gente en el antiguo pacto moría al acercarse al monte, en el nuevo pacto nosotros no podemos tomar las cosas como sin valor, sin importancia. Tenemos que santificarnos para Dios, porque al que más da, al que más se le da, más se le demanda. Nosotros ahora estamos en el nuevo pacto y tenemos que acercarnos al Señor con temor y reverencia. Tenemos que servirle. No podemos estar jugando con Dios, no podemos estar jugando a ser cristianos, porque la presencia de Dios es santa. Gloria a Dios. Y dice el último versículo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y eso está en el Nuevo Testamento. Así que no piense solamente que Dios es amor, como dice la gente, y solo amor, 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 sino que también considere que Dios es fuego consumidor. Le invito a ponerse de pie. Y nosotros vamos a estar considerando, ¿no es cierto?, la importancia de esta carrera espiritual a la cual el Señor nos llama a correr, puestos nuestros ojos en Jesús, despojándonos de todo peso y pecado que nos asedia, no menospreciando la disciplina del Señor, escuchando la voz de Dios, haciendo la diferencia entre el monte Sinaí y el monte Sión, teniendo presente que hemos recibido un reino inconmovible. Tenemos que servir al Señor con toda gratitud en nuestros corazones. Amén. Amén. Así que no olvide la carrera que tiene por delante. Usted córrala por la fe y usted